Ok, Wear, tiene cerrado el micrófono ahí. Gracias, hermano Néstor, muchísimas gracias, hermano papá. Adelante. Gracias, hermanos. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Qué bueno verlos otra vez aquí a través de la plataforma que dice la Divina Respuesta para estudiar la palabra del Señor. Bienvenido el hermano Carmelo Blanco, a nuestro hermano Jorge Figueroa, que nos lo vimos por ahí un día, la hermana Luz Dari, la hermana María Victoria Contreras, el hermano Rogelio, la hermana Marisa Figueroa, la hermana Clara Naranjo, el hermano Rigoberto, el hermano Néstor, el hermano Oscar, quien nos traerá también el estudio el día de hoy. Así que gracias a cada uno de ustedes. Vamos a dejar entrar al hermano Cristian Jara desde Iquique, norte de Chile. Así que por ahí viene entrando también. Y por supuesto, antes de seguir, voy a poner mi teléfono en silencio para que podamos entonces concentrarnos. Bien, recuerden ustedes, queridos hermanos, que todos estos estudios son subidos a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA, donde ustedes pueden nuevamente revisarlos, estudiarlos, proponerlos para algunos de sus familiares, amigos, etcétera, y así se pueda ir propagando poco a poco la palabra del Señor, porque aquí estamos para analizar, escudriñar y aprender muchas cosas que quizás de repente no sabíamos y tenemos que encomendarnos al Señor entonces para que de esta forma podamos ir eh, avanzando y creciendo en sabiduría y en el conocimiento de la verdad. Vamos a tener una oración entonces, queridos hermanos y amigos, para posteriormente entonces dejar a nuestro hermano Rivadeneira, que traerá entonces el estudio. Voy a permitirme silenciar los micrófonos de ustedes. Permiso, hermanos. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a tener una oración. Quisiera pedir en esta ocasión, como nuestro hermano Cristian, si el hermano Cristian Jara sería tan gentil de llevarnos en una oración antes de comenzar entonces a escuchar el estudio del día de hoy. ¿Es posible, hermanito? Sí, hermanita, no hay ningún problema. Muy bien. Bueno, ¿alguien tiene alguna proposición para la oración? Hermano Néstor, La hermana Alicia Zamora, la hermana Sua García, Zacarías Miranda, Zacarías Miranda. Hermelinda Languía, son personas que están pidiendo oración, Muy ya bien. por salud, más que nada, salud física y también emocional en algunos casos. Así es, debido a la pérdida de familiares. Muy bien. Claro. Entonces tenemos a la hermana Sua García, que está con problemas de salud. La hermana Hermelinda Alanguía, también está con una pérdida familiar. La hermana eh, Alicia Zamora, también que tiene pérdida familiar. Y Y hermano Zacarías Miranda, que está bien el- enfermo. que es de Panamá, ¿cierto? El hermano Zacarías Panamá, Miranda. claro. Sanguinola Muy el bien. lugar. Muy bien, vamos a orar por ellos entonces. Tengamos nuestras oraciones personales también, para que de esta manera entonces puedan salir adelante. Hermanito Cristian, adelante. Gracias. Bien, bien, hermanos, oremos. Amado Padre Celestial, levantamos esta oración a usted. En este día, Señor, que usted nos permite juntarnos nuevamente, queremos iniciar agradeciendo, Señor, todas las bendiciones que tenemos en nuestras vidas y que usted permite, Padre, que lleguen, Señor, a los caminos de cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo valioso que nos da y gracias por permitirnos ocuparlo de una muy buena manera, que es juntándonos, Señor, alrededor del estudio de su palabra. En ese sentido, le queremos pedir por nuestro hermano Oscar, Señor, que usted pueda hacer con él el día de hoy, para que la exposición de la palabra, Señor, una vez más sea de un gran beneficio para todos nosotros y para las personas que estén buscando, Señor, un poco más de conocimiento. Queremos recordar una vez más, Señor, a muchos de nuestros hermanos en esta tarde. Algunos de ellos están pasando por problemas, Señor, muy fuertes, como la pérdida de familiares, Señor. Eso trae pena, Señor, muchas veces extrañar a los seres queridos que han partido, Señor, que eran parte de nuestra vida y de pronto no están. A veces es una prueba fuerte, Señor, que hace que nuestra fe, Señor, sea probada. Queremos pedir por la hermana Alicia Zamora, Señor. Queremos pedir, Señor, por Sua García. Queremos pedir por Zacarías también, Señor. Por la hermana Esmerilda, algunos de ellos, Señor, afrontando pérdidas.
otros, Señor, con enfermedades, Señor, y queremos pedir por todos ellos. No todos conocemos a estos hermanos, Señor, y a veces en nuestras oraciones diarias no están presentes, pero queremos, Señor, que usted pueda escuchar, Señor, esta oración del grupo y de aquellos hermanos, Señor, que piden por ellos, esperando, Padre, con la esperanza que usted pueda de alguna manera contestar, Señor, según usted estime en su bondad, Señor. Sabemos, Señor, que nuestra fe nos empuja a esperar grandes cosas de usted, Señor. Y a veces puede llegar, Señor. A veces llega como consuelo, a veces llega como una ayuda más directa. Queremos pedir, Padre, que usted pueda orar en la vida de cada uno de sus hijos, Señor. Y pedir no solamente por ellos, sino por otros hermanos seguramente que también tienen necesidades diversas, Señor. Queremos recordar, Señor, a toda nuestra familia de la fe. También pedirle, Padre, que se quede en medio nuestro y que ayude a que tengamos un grato momento de estudio. Gracias, Padre, por todo. Una vez más, en el nombre de su Hijo Jesús, pedimos por todo, Señor. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Cristian, por habernos traído esta oración de inicio. Queremos dar las gracias también a todos aquellos que se vienen recién integrando entonces a este estudio aquí en esta plataforma de Zoom, que se llama ¿Qué dice la Divina Respuesta? Y también, por supuesto, recordarles a cada uno de ustedes que estamos transmitiendo en forma directa a través de la página del hermano Néstor Sánchez en Facebook, Facebook Live. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes, bienvenidos, y vamos entonces a dejar a nuestro querido hermano Oscar Rivadeneira entonces con el tema del día de hoy. Hermanito, adelante, que Dios le bendiga. Gracias, mi hermano Ernest. Un cordial saludo a todos mis hermanos, hermanas. Un gusto saludarlos a cada uno de mis hermanos que están en plataforma. Un cariñoso también saludo de los hermanos aquí de Niebla, de Valdivia. Tenemos harta actividad. Uno de los motivos por el cual de repente no aparezco mucho. Tenemos hartos estudios, ¿verdad? Presenciales y llueva o no llueva, igual hay que ir. Así que eso lo aprendí acá en el sur, ¿verdad? Y por lo tanto es un trabajo, hablemos, gratificante, y todo sea para la gloria de Dios, porque uno simplemente es un servidor nomás, ¿no? Voy a compartir pantalla, mi hermano Ernest, si es posible. Sí, ok. Voy a primero apagar mi cámara para que no tengamos problemas, ya que el tiempo está medio complicado por estos lados. Y ahí está. ¿Se ve, verdad, mi hermano? Sí. Sí, hermanito, está todo bien. Ok. Bien, mis hermanos, quiero yo compartir este pequeño mensaje en realidad porque de alguna u otra manera es una preocupación que en lo personal también tengo y creo yo también que debiésemos tener todos y cada uno de nosotros con respecto a poder tener una respuesta, hablemos, contundente en cuanto a si conocemos a nuestro enemigo. Me imagino que cada uno de ustedes ya estará, hablemos, pensando conscientemente a quién me refiero, específicamente a Satanás. Y de repente estamos tan acostumbrados a hablar de este personaje que es, hablemos, que pasa como algo sin gran sentido, ¿verdad? Como que le quitamos quizás, ¿verdad? Inconscientemente el valor de poder de alguna u otra manera tener cuidado con este enemigo espiritual. Y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención y que yo en lo personal nunca le había puesto atención, quizás ustedes sí, lo voy a contar desde el punto de vista personal, es que Satanás, ¿verdad? Es un ser espiritual, ¿verdad? De maldad, cuya, hablemos, esperanza no existe. Él no tiene esperanza de nada. Él no tiene esperanza de la salvación, él no tiene esperanza de una vida eterna. Él siempre tiene, solamente el Señor está esperando, ¿verdad? Que el Señor le castigue y le lleve eternamente, ¿verdad? A la oscuridad. Esperanza que todos y cada uno de nosotros sí tenemos, ¿no? Mientras estemos en este mundo, tenemos esperanza de poder llegar al cielo. Esa esperanza que nos entregó Cristo, ¿verdad? Quien derramó su sangre por cada uno de nosotros. Esa esperanza de poder ver días mejores. Y los días mejores no se ven en este mundo, los días mejores se van a ver allá, ¿verdad? En esa Jerusalén celestial. Esa esperanza por la cual oramos y por lo cual pedimos, ¿verdad? Y por lo cual permanecemos siempre firmes, no la tiene Satanás ni todas sus huestes celestiales de maldad. Por lo tanto, ¿verdad? Lo que va a buscar siempre, hermanos, hermanas, siempre va a buscar la forma, el medio, ¿verdad? Para poder, de alguna otra manera, llevarnos a la perdición. Llevarnos, ¿verdad? A perder la oportunidad
de llegar al cielo. Y nos olvidamos muchas veces que este ser, entonces, va a utilizar, hablemos, todas sus herramientas disponibles para poder, de alguna manera, afectar nuestras vidas. Y nosotros, como cristianos, como nación santa, como un real sacerdocio, el Señor nos demanda a no ignorar estas cosas, a no quedarnos dormidos, a estar atentos, ¿verdad? Atentos como un faro, ¿verdad? Que alumbra en la noche. Porque en cualquier momento va a aparecer este enemigo disfrazado de cualquier elemento, ¿verdad? Que nos puede, sinceramente, sacar de la gracia de Dios. Y así ha ocurrido, mis hermanos, hermanas, con muchos cristianos, ¿verdad? Que usted y yo conocemos y que hoy día no están en la iglesia. Que por alguna razón no doctrinal y por razones más bien carnales, ¿verdad? Se dejaron llevar y que hoy día cuando uno habla con ellos, pues es muy difícil revertir lo que esa decisión llevaron. Revertir, ¿verdad? Esa, hablemos, postura en la cual le dieron la espalda a Jesús. Y lo peor de todo ello es que muchos de ellos están convencidos de que dándole la espalda a Jesús, igual, ¿verdad? Van a tener la misericordia de Dios y se van a ir al cielo. Ese es el engaño por el cual de repente Satanás, con el cual juega y que no le cuenta el lado B de estas situaciones. Solamente le pinta el lado bonito. No, si mira, si tranquilo nomás, si hablemos, es importante que tú no te reúnas, ora al Señor en tu casa, tranquilo. Si el Señor es bueno, misericordioso, ¿verdad? Es un ser, hablemos, bondadoso. Entonces, cuando uno lee, ¿verdad?, las escrituras y atiende a las palabras y a sus mandamientos, nos damos cuenta que ahí hay un engaño. Que si bien es cierto, Dios es misericordioso, pero también es un Dios que le gusta el orden y que le gusta, ¿verdad?, específicamente que sus hijos sean obedientes y que sus hijos se sujeten a su voluntad. Por esa razón, mis hermanos, cuando nosotros vemos ahí en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, cuando dice para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, dice, sus maquinaciones. Lo que está diciendo Pablo aquí es una realidad en la cual usted y yo debemos atender en todo momento, porque nosotros no debemos ni debemos ignorar cómo trabaja Satanás en nuestras vidas y en nuestras debilidades. Y lo primero que quizás hay que saber es conocerse a uno mismo, ¿verdad? ¿Cuáles son mis debilidades espirituales? ¿Qué es lo que necesito reforzar? ¿Por dónde me va a atacar este enemigo? ¿Qué es lo que de alguna otra manera necesito atender de mi vida espiritual para evitar, ¿verdad?, caer en las garras de este león, ¿verdad?, que anda buscando a quien devorar. Y de alguna otra manera, esta advertencia que nos entrega Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja también en nuestras manos la responsabilidad, ya no es la responsabilidad de Dios ni de Jesús, sino que es nuestra responsabilidad individual de estar atentos, de saber y estudiar cómo este enemigo nos puede atacar para poder de alguna otra manera presentar defensa y salir airosos cuando se nos presente, ¿verdad?, este mal, ¿verdad?, este ser maligno que lo único que quiere es destruirnos, ¿verdad?, sacándonos de la iglesia y llevándonos obviamente al castigo. Por esa razón, ¿verdad?, cuando Satanás aparece a Eva allá en el Edén, de alguna otra manera no se aparece en cualquier momento. Él analiza, él estudia y él de alguna u otra manera conocía a Eva. Quizás es muy probable que le encontró el punto débil a Eva y sobre eso él atacó, ¿verdad? Es un enemigo entonces feroz y de la cual nosotros no tenemos que de alguna otra manera, ¿verdad?, tratar de pensar de que yo puedo de alguna u otra forma controlar a Satanás, porque eso es un gran error. Fíjese que hay un texto que es interesante porque Satanás utiliza una fórmula, la utilizó ahí con Eva y la vuelve a utilizar después con Cristo y la utiliza hasta el día de hoy. Y el Señor se encarga de desenmascarar esa fórmula que utiliza Satanás, ¿verdad?, para poder de alguna otra manera sacarnos de la gracia de Dios. Y se encuentra ahí en 1 de Juan, capítulo 2, capítulo 2, versículo 16, cuando dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos
y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Qué interesante lo que nos dice Juan aquí, ¿verdad? Porque de alguna u otra manera hay tres elementos, tres herramientas que le pertenecen al mundo, ¿verdad? Que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahora, si nosotros analizamos bien y meditamos bien sobre lo que nos está diciendo Juan acá, lo primero que tengo que yo concluir es que el príncipe de este mundo es Satanás. Y lo que me está diciendo Juan aquí, que hay tres elementos, o hay tres fórmulas, o tres herramientas, o armas, como lo quiere llamar usted, que ha creado, ¿verdad? Y que ha inventado Satanás para mantener a la gente en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Por qué muchas veces uno se pregunta por qué cuesta tanto predicar el evangelio a las personas y poder convencerlos de poder abrazar esta salvación que el Señor de alguna otra manera nos enseña y nos da la oportunidad hace más de 2000 años para poder tener una esperanza de vida eterna allá en los cielos? Porque desgraciadamente el mundo al cual, ¿verdad?, le pertenece a Satanás está arraigado en lo que más le gusta a la gente. La gente no le gusta hablar de cosas espirituales. Le gusta hablar de lo material, le gusta hablar, ¿verdad?, de la riqueza, del poder. Y muchas, desgraciadamente, muchas religiones, ¿verdad?, han caído en esta práctica. Inclusive iglesias de Cristo han caído en esta práctica, donde desgraciadamente, ¿verdad?, se le da respuesta mayormente, ¿verdad?, a los deseos, ¿verdad?, del mundo de la carne, dejando de lado lo espiritual. Y aquí yo puedo entender entonces doctrinas que dicen o que enseñan del milenio, que van a haber 1000 años, ¿verdad?, en este mundo donde cada uno va a vivir en gloria, tranquilidad, con los animales y todo ese tipo de cosas, porque la gente no quiere, de alguna u otra manera, desarraigarse de este mundo, quiere permanecer en este mundo. Y cuando uno les habla, ¿verdad?, de la vida eterna, de que después de esta vida hay otra y todo, hablemos lo que nos enseñan las escrituras, pues empieza, ¿no es cierto?, la gente a pensar en que eso no, es una fábula, es mentira, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y dan miles de excusas, pero lo que no quieren, ¿verdad?, es escuchar entonces el Evangelio. Fíjense que estas tres herramientas que utiliza, hablemos, Satanás, como yo dije, la utilizó allá en el Edén. Las puso en práctica, hizo la marcha blanca en el Edén y la hizo precisamente con Eva. Antes de utilizar estas herramientas, Satanás envuelve en una conversación a Eva, donde de alguna u otra manera trata de desprestigiar a Dios, ¿no es cierto? Inclusive, camufladamente, Satanás se da el lujo de decirle que Dios miente, que le había mentido a Eva, porque si comía de ese fruto no iba a morir. Y después, ¿verdad?, de alguna otra manera, cuando envuelve a Eva en esa conversación, hace uso entonces de estos elementos. Ahí en Génesis capítulo 3, versículo 6, ¿verdad? Cuando dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. La toma de decisión, fíjese que va, es como un tren, ¿no? Los tres elementos van de alguna otra manera de la mano. Es decir, vio, ¿verdad? La mujer dice que vio el árbol que era bueno para comer, que era agradable para los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar, dice, la sabiduría. Y tomó entonces de su fruto y comió, y además se lo dio a su marido, el cual también comió. Si nosotros queremos de alguna otra manera analizar este pasaje, podemos encontrar entonces la presencia de estos tres elementos. Cuando dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne, que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, que es la vanagloria de la vida. Qué interesante, ¿no? Qué interesante cómo entonces Satanás envuelve, ¿verdad?, con esta pantomima, con esta mentira a Eva, ¿verdad?, y la hace caer a través de estos tres elementos que, si de alguna u otra manera, mis hermanos, hermanas, nosotros lo analizamos bien, son los elementos que de alguna otra manera nos cohíbe muchas veces el poder seguir fiel al Señor. Siempre hay uno de estos problemas, ¿verdad?, que se presentan en los cristianos.
por alguna razón, ¿no es cierto? No podemos controlar a alguno de esos. Y Satanás sabe entonces que puedo tener debilidad en los deseos de la carne, puedo tener debilidad en los deseos de los ojos, o en la vanagloria de la vida, o en los tres. Y él ataca ahí, ¿verdad? Y no nos deja avanzar, y no nos deja avanzar. Pero para poder de alguna otra manera seguir analizando estos conceptos, ¿qué significan los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida? ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, los deseos de la carne puede referirse a los impulsos y pasiones físicas que nos llevan a buscar gratificación instantánea sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo, ¿verdad? Es como lo inmediato, es como lo absoluto, es como el tiempo, hablemos rápido, es lo que la generación hoy día es algo instantáneo. Es todo, hablemos veloz, es internet, es, hablemos globalización, ¿verdad? Si yo no lo veo, no lo creo. Fíjese que ahí se me acompaña el libro de Gálatas, ahí en el capítulo 5, versículos 16 y 17, ¿qué es lo que nos dice ahí Pablo? Digo pues, dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces hay una diferencia acá, ¿verdad?, entre lo que quiere el mundo y lo que nos pide el Señor. Dos mundos antagónicos, ¿verdad? El carnal y el espiritual. Por eso es que de alguna forma nosotros no somos comprendidos, mis hermanos, muchas veces, por gente inclusive que se dice que es religiosa. Gente religiosa con la cual de repente abrimos la Biblia y leemos estos textos, no lo entienden, así como Nicodemo tampoco entendió cuando conversó con el Señor, con el maestro ahí, cuando hablaron, ¿verdad?, de transformarse de ser carnal a ser espiritual. Es que la mente del hombre está tan metida en las cosas materiales que no tiene tiempo para poder dedicar a las cosas espirituales. Siempre hemos hablado nosotros que nos sorprende, ¿verdad?, lo rápido que pasa el tiempo. Bueno, ya estamos, ¿verdad?, a la mitad del año de este 2024. Y muchos decimos nosotros, oye, no me he dado ni cuenta cómo se han pasado los primeros 5 o casi 6 meses del año. Es que la vida avanza muy rápido. Es que la vida es, hablemos, sustantivamente veloz. Bueno, nosotros lo hemos hecho veloz porque los deseos de la carne siempre están, ¿verdad?, con el ímpetu de conseguir cosas de manera inmediata. Bueno, las cosas espirituales no son inmediatas, porque lo primero que tengo que hacer, ¿no es cierto?, es poder transformar mi vida de carnal a espiritual. ¿Qué más dice acá cuando habla de los deseos de los ojos? Puede representar, dice, la codicia y la envidia que surgen en el deseo al desear lo que otros tienen. Y nos desgastamos, ¿verdad?, la vida deseando lo que los demás tienen. Y fíjese que es muy probable que inclusive cristianos, ¿no es cierto?, no sigan el evangelio precisamente por estos problemas, porque desean siempre las cosas materiales del resto. Mire, hermano, yo creo sinceramente que hoy día hay gente que siendo carnal, de repente corrupta, tiene más riqueza que cada uno de nosotros. Pero el Señor nos manda, el Señor nos manda, perdón, a que hagamos tesoro en el cielo, no en este mundo. Cuando yo voy, ¿verdad?, ahí a Mateo capítulo 6, versículo del 22 al 23, el mismo maestro nos dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, así que si la luz que en ti hay en tinieblas, ¿cuánto nos será, dice, las mismas tinieblas? De alguna otra manera, ¿a qué se está refiriendo el Señor, verdad, con las tinieblas aquí? ¿Al mundo? Al no tener, ¿verdad?, la capacidad de ver más allá de lo simplemente material, de desear, de codiciar, de anhelar, ¿verdad? De alguna otra manera poder tener todo lo que sea necesario para poder satisfacer mi propio deseo. Jesús enseña entonces que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si nuestro ojo está lleno de luz, todo nuestro cuerpo está iluminado. ¿Quién nos ofrece esa luz? La palabra de Dios. Creo sinceramente, mis hermanos, que cuando uno crece en el evangelio, uno ha cambiado su actitud en esta vida. Ya no mira lo mismo que mira el mundo. Ya no desea uno lo mismo que desea el mundo.
Mientras el mundo lucha, ¿verdad?, por poseer y anhela por, de alguna otra manera, tener cada vez más y más riqueza, creo yo, sinceramente, ¿verdad?, que cada uno de nosotros lo único que anhelamos de corazón es poder llegar al cielo. Ese es nuestro verdadero anhelo. Y hemos aprendido, ¿verdad?, que de alguna otra manera todo lo que nos pase, lo bueno y lo malo, debe ayudarnos a crecer espiritualmente. Eso no lo comprende la gente. Eso no lo entiende la gente, ¿verdad? A mí yo les dije hace un momento que aquí me he acostumbrado a poder de alguna u otra manera a predicar, ¿verdad? Y a salir con lluvia o sin lluvia. Y donde nos reunimos cuando cae muy fuerte la lluvia, ¿verdad? Y estamos todos los hermanos reunidos un primer día de la semana, hay que de repente elevar la voz para que nos escuchen, porque la lluvia es tan fuerte que hablemos, el ruido que hablemos de alguna otra manera se siente dentro del local es fuertísimo. Entonces uno tiene que predicar y más fuerte. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que la gente que nos mira dice, no puedo creerlo, que con esta tormenta, ¿verdad?, con viento y lluvia estén ahí cantando los cristianos. Porque no se quedan en sus casas, mira, calentito, al lado de la estufa, quizás tomándose un café, ¿verdad?, calentito, con pan, hablemos calentito. Por eso que para muchos eso es locura. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque nuestra esperanza no está en este mundo, está en el cielo. Y porque el Señor de alguna otra manera, ¿verdad?, sufrió mucho más que nosotros para poder darnos esa esperanza. Ahora, cuando hablamos de la vanagloria de la vida, se refiere a la búsqueda de reconocimiento y prestigio mundanos, que puede llevarnos a vivir en función de la aprobación de los demás, en lugar de buscar, dice la voluntad de Dios. ¿Y cuántos casos hay de esto? ¿Cuántos casos hay que el hombre busca la vanagloria, verdad, y la glorificación de los hombres por sobre lo de Dios? Muchos no. Muchos creen, ¿verdad?, que el Evangelio existe, pero no aceptan quizás venir a la palabra porque se desprestigian por el que dirá de la gente. Bueno, hay cosas que de alguna u otra manera a nosotros nos prueban. Y fíjense que todo esto que he hablado, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, es lo que de alguna u otra manera satisface al hombre hoy día. ¿Qué dice ahí en Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4? Cuando dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándoos cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual dice también por lo de los otros. Eso de alguna otra manera nos ayuda a pensar que como cristianos tenemos que aprender, ¿no es cierto?, a mirar los unos por los otros, a soportarlos los unos por los otros, a ser personas, ¿verdad?, dadivosas y pensar siempre por los demás, por la iglesia y cómo esta, ¿verdad?, pueda crecer en las cosas espirituales. Los que trabajamos, mis hermanos, hermanas y hermanos, todos los que trabajan en la iglesia van a ser premiados por Dios ahí en los cielos. No buscamos premios en este mundo por los hombres. El hecho de que usted predique, que usted haga estudios, que usted conversa, ¿verdad?, con otros, es para la gloria de Dios, no para sentirme superior a uno u otro. No es para tener un poder político, ni poder tener, ¿verdad?, una ventaja frente a la sociedad. El que piense eso, ¿verdad?, está muy equivocado. Si fuera así, entonces el Señor no hubiera venido en la familia o en el seno de una familia cuyo padre era un carpintero. Hubiera venido en la gloria, ¿no es cierto?, y majestad de un imperio. Pero el Señor nos mostró humildad y trabajó sobre esa humildad, ¿verdad? Y nos enseña de alguna otra manera que donde vamos a tener realmente un reconocimiento va a ser allá en el cielo, cuando el Señor abra el libro de la vida y ojalá encuentre nuestros nombres ahí, anotados. Qué tremendo regalo va a ser ese, hermano, hermana, ¿no? Cuando el Señor nos diga, pasan a disfrutar del gozo junto a mí. Qué tremendo premio. Y eso es por lo que yo creo que estamos luchando todos y cada uno de nosotros. Lamentablemente, hay un porcentaje alto de cristianos que desgraciadamente caen en estas redes. Y engañados por Satanás, utilizando a este mundo muchas veces religioso, ¿verdad?,
cuyo objetivo este mundo religioso es mezclar estos principios, ¿verdad?, con las escrituras, por orden y mandato del príncipe, hablemos de este mundo, que es Satanás, distorsionando la mente de las personas que no se preocupan por conocer cómo opera este enemigo en nuestras vidas. Como a Satanás le resultó quizás esta fórmula allá, ¿verdad?, en el principio con Eva, fíjese que este ser trató de utilizar esta misma fórmula con Jesús y utiliza exactamente lo mismo, ¿verdad? Lo que aquí nos damos cuenta nosotros es que este enemigo siempre va a buscar el momento apropiado para utilizarla. En el caso de Jesús, esperó, ¿verdad?, que el Señor finalizase su ayuno de 40 días, que estuviese obviamente físicamente débil, mentalmente cansado y por supuesto con hambre. Y entonces ahí atacó. Yo me pregunto, ¿por qué no atacó antes? Cuando el Señor empezó, ¿verdad?, su ayuno. Cuando estaba con toda la fuerza el Señor, vital, mental y física. Porque sabía que el Señor iba a barrer con Satanás a la primera. Pero siempre busca la debilidad. Siempre busca el momento, ¿verdad? Y todos nosotros, mis hermanos, tenemos momentos complicados y débiles en nuestra vida. Que si no estamos fuertes, lo más probable, ¿verdad?, es que demos un paso al costado y renunciemos, ¿verdad?, a lo más importante y valioso, que es nuestra salvación. Lo peor es que siempre nos encontramos quizás con la razón y no aceptamos quizás la culpa. Por eso que cada vez que nosotros leemos Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, donde aparece cómo este Satanás manipula la palabra, se enfrenta a Jesús, fíjese que le ofrece las tres cosas: los placeres mundanos, que tienen que ver con los deseos de la carne. ¿Qué más le ofrece? Le ofreció riqueza y poder, que tiene que ver con los deseos de los ojos, y además lo desafía a su autoridad divina, que es la vanagloria de la vida. Siempre las utiliza, ¿verdad? Siempre las utiliza. Lo que no se dio cuenta este enemigo, ¿verdad?, que se está enfrentando al Hijo de Dios, ¿verdad?, donde al final le dice: a tu Dios vas a alabar y vas a adorar. Le resistió, ¿verdad? Y fíjese que lo ataca con lo quizás, con lo que es normal, ¿verdad?, en el mundo. Hoy día el mundo goza de los placeres mundanos. Hoy día el mundo desea con firmeza riquezas y poder. Y hoy día el mundo desea la vanagloria, ¿verdad?, el ser reconocidos, ser importantes, salir en fotos y ser, hablemos, grandes personas para el mundo, pero muy nulos para Dios, que no existen. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Por tal razón, ¿verdad?, ahí en el libro de Santiago dice, ¿no es cierto?, en el capítulo 1, verso 12, bienaventurado entonces el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida y que Dios ha prometido, dice, a los que le aman. Lo que nos está diciendo Santiago, tengamos cuidado, que nosotros estamos expuestos siempre a que Satanás de alguna manera nos aborde, nos ataque y nos quiera sacar de la gracia de Dios. Por eso yo al principio decía, ¿cuáles son nuestros puntos débiles? ¿Nos conocemos realmente nosotros o nos creemos lo suficientemente fuertes como para enfrentar a este enemigo? ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Qué es lo que yo de alguna u otra manera he resistido como cristiano y que me mantiene ahí, Satanás, ahí, ¿verdad? Para que la iglesia, hablemos, no crezca o para que yo no sea un buen instrumento del Señor. Grandes pruebas. ¿Usted ha vivido grandes pruebas? Yo creo que sí. En lo personal yo lo he vivido. Pruebas que uno de repente le dice, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué haces acá? Haz lo que te conviene. Pruebas que de alguna u otra manera a uno lo hacen quizás debilitarse. Bueno, el mismo Santiago, después en otro texto, ahí en el capítulo 4, versos 6 y 7, dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes.
Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice que el Señor, ¿verdad?, resiste a los soberbios. Y claro, cuando uno cae, ¿verdad?, en estos elementos mundanos, uno se transforma en un ser soberbio. Soberbio. ¿Nos damos cuenta de repente de nuestra propia soberbia? Quizás no nos damos cuenta. El orgulloso, el soberbio, ¿cierto? Es una persona, ¿verdad?, que no piensa que primero es él, segundo es él, y tercero es él, y lo que queda también es para él. Por eso es que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso es lo que nos diferencia quizás, ¿verdad?, de lo espiritual y lo carnal. Por eso es que dice, someteos pues a Dios. Eso es lo que no nos gusta muchas veces. No nos gusta el concepto someterse, ¿verdad? Bueno, el Señor dice, someteos a Dios. Resistid entonces al diablo. Y también Él huirá de vosotros. Ahora, esa acción, ¿no es cierto?, no es algo automático. ¿Cómo yo puedo resistir al diablo? ¿Cómo él va a huir de mi presencia, de mi lado? ¿Me va a dejar tranquilo un tiempo? Porque siempre va a volver a buscarme. Bueno, a través del conocimiento de la palabra, a través de la oración, a través de la sujeción a Dios. El diablo sabe perfectamente con quién meterse. Y sabe cómo utilizar, ¿verdad?, los elementos en aquellos hermanos o hermanitas débiles dentro de la congregación. En cualquier momento estalla. Por eso es que en lo personal, fíjese, en lo personal, junto con algunos hermanos, y yo siempre también lo he compartido, cuando hay mucha alegría y mucha paz en la congregación, yo me preocupo. Me empiezo a poner como nervioso. Digo, ¿dónde va a atacar este? ¿No es cierto? ¿Dónde? ¿Verdad? Y por eso que de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, empezamos como, yo creo que los hermanos, ¿verdad?, sabios, que como los creo que son todos ustedes, de alguna otra manera empiezan a resguardar la situación. Empiezan a resguardar la situación. Yo no sé si lo comenté aquí, pero a modo de ilustrar, ¿no es cierto? Es una congregación, esto ocurrió realmente, es una congregación grande, donde de alguna otra manera, ¿verdad?, estaba al lado de otras congregaciones evangélicas, ¿no? Paradójicamente eran vecinos. Y pareciera que una de las iglesias evangélicas, por alguna razón humana, qué sé yo, cerró, dejó de funcionar. Y muchos de esos hermanos evangélicos empezaron a llegar a la iglesia de Cristo, a reunirse ahí. Llegaron familias y todos los hermanos contentos. Mira, hermano, están llegando más hermanos. Están llegando más personas a la iglesia. Pero esa alegría no se reflejaba en la mirada de los ancianos, porque era una iglesia que tenía ancianos. Tiene ancianos. No se reflejaba, estaban así como medios atentos, y cuando le preguntan, ¿verdad?, a los ancianos, ¿pero por qué ustedes no están contentos? Bueno, porque nosotros no sabemos con qué doctrina están llegando ellos, qué es lo que creen. El bautismo es un bautismo, hablemos correcto, es bíblico, qué es lo que nos van a enseñar. Y ellos de alguna manera se metieron, ¿no es cierto?, las visitas que estaban llegando de la otra, hablemos, iglesia, se metieron muy bien y se relacionaron muy bien con los hermanos cristianos. Pero ahí estaban los ancianos, y cuando empiezan a indagar en ellos, claro, el bautismo no era el correcto, venían con otras doctrinas, y entonces los ancianos empezaron a utilizar todos los medios para poder reunir a esas nuevas personas y enseñarles la verdadera doctrina del Evangelio, y muchos de los que habían llegado tan contentos se fueron porque no creyeron en el verdadero Evangelio. ¿A qué es lo que yo voy con esto? Que no todo lo que se pinta, ¿verdad?, es realmente bueno. Por eso es que tenemos que estar, ¿verdad?, atentos. Y por eso es que es necesario entonces que las iglesias tengan hombres y mujeres sabias y que puedan crecer, ¿verdad?, con sus ancianos, con sus diáconos, porque eso es lo que establece el Señor. Como una iglesia, hablemos fuerte para enfrentar, ¿verdad?, todo lo que se viene muchas veces, que parece una hermosa, hablemos, oportunidad, pero que desgraciadamente puede haber, gatillar en contra. Por esa razón, ¿verdad?, cuando el Señor se enfrenta muchas veces, o se enfrentó muchas veces a los judíos, que eran hombres, ¿verdad?, religiosos, se supone, ¿verdad?, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, hablemos, los principales, se enfrentan, ¿no es cierto?, el Señor, y de alguna otra manera no hay un diálogo entre ellos,
porque mientras ellos estaban esperando, ¿verdad?, un rey terrenal con poder bélico, el Señor está hablando de un reino espiritual. Y fíjese que en este diálogo, que aparece ahí en Juan capítulo 8, versos del 43 al 45, siempre me ha llamado un poco la atención porque él es directo aquí, utilizando su autoridad. ¿Por qué no entendéis, dice mi lenguaje, dice el Señor? ¿Por qué no podéis, dice, escuchar mi palabra? Vosotros sois del diablo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo este pasaje. Porque de alguna otra manera lo que está diciendo aquí el Señor es que el hecho de no querer entender la voluntad de Dios, sus mandamientos que no son gravosos ni difíciles de alguna otra manera hacer, es porque simplemente no queremos, porque no queremos escuchar su palabra y porque no queremos sujetarnos a su voluntad. Y cuando el Señor se da cuenta que es lo que estaba pasando con estos hombres religiosos, encuentra que mientras él decía A, los otros decían B. Mientras él hablaba de manzana, los otros hablaban de uva. Mientras el Señor hablaba de lo espiritual, estos hablaban de lo carnal. Entonces él se pregunta, ¿por qué no me entendéis mi lenguaje? Si se supone que son hombres religiosos, que estudian las escrituras, que han leído, ¿verdad?, la ley, que han leído a los profetas, ¿por qué no me entienden? Si a los suyos llegó y los suyos lo mataron, dice la palabra. Es algo, hablemos, tremendamente paradójico, porque si hubiera llegado a los gentiles, probablemente, ¿verdad?, el pueblo gentil no tenía una historia con Dios, no tenía, ¿verdad?, una historia como lo tuvo el pueblo de Israel. Por lo tanto, iba a ser difícil. Y bueno, a los apóstoles les costó también predicar el evangelio en Filipos, en Corinto, etcétera, etcétera. Pero a los judíos se supone que no, ¿verdad? Se supone, ¿verdad?, que todo lo que se predica en el día de hoy, a través de esta plataforma y de otros medios, debiese ser, ¿verdad?, lo suficientemente claro para el cristiano. Y si no lo entendemos, bueno, hay que estudiarlo, hay que preguntar. Pero dice, ¿verdad?, el Señor, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mis palabras? Y hay una sola, hablemos, respuesta para el Señor, porque no son de Dios, porque si no, son más bien servidores del diablo. Porque los deseos de vuestro padre, el diablo, es lo que querían hacer. ¿Y a quién escuchan? A un ser que ha sido homicida desde el principio, dice el Señor, que no le gusta la verdad, porque nunca hubo verdad y no hay verdad en Satanás. No hay verdad en Satanás. Dice, cuando habla, dice, habla solamente mentira, porque la mentira es su principio, porque es mentiroso y es padre de la mentira. Sin embargo, el Señor dice, ¿verdad? Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Fíjese que cuando uno analiza este pasaje, hablemos bíblico, la palabra del maestro, es lo que ocurre en el mundo religioso, ¿no? Cuando uno se enfrenta, desgraciadamente, ¿verdad?, a conversar con gente de otras doctrinas, a pesar de que los dos abrimos la Biblia y estamos leyendo los mismos pasajes, unos entienden una cosa y los cristianos ven otra cosa. Pero si estamos leyendo el mismo pasaje, ¿por qué razón, hablemos, las otras personas lo ven desde un punto de vista más, hablemos, carnal y material, y no lo ven bajo el prisma espiritual? Y la explicación está aquí, ¿verdad? Porque están envueltos en la mentira, porque creen en la mentira, y quien ha metido esa mentira en sus cabezas, ¿quién es? El diablo. Por lo tanto, ya no son servidores de Dios, sino son servidores de qué cosa? Del diablo. Y por eso es que tenemos que nosotros tener cuidado. Entonces, ¿cómo entendemos, cómo leemos y qué es lo que de alguna manera podemos apreciar de las escrituras para ver y darnos cuenta si estamos o no estamos en sintonía con el Señor? Porque de lo contrario, entonces nos empezamos a creer nuestras propias mentiras y cuando entramos, ¿verdad?, en este juego de la mentira, entonces estamos sirviendo al padre de la mentira, que es Satanás. Y esto ocurre precisamente porque
Muchas veces no se estudia, ni se analiza, ¿verdad? Ni se practica el evangelio como corresponde. Por eso el Señor dice, muchos serán los llamados, pocos serán los escogidos. Y eso es lo que de alguna manera todos mis hermanos, ¿verdad? Y también mis hermanas, porque mis hermanas también, ¿verdad? Usted, mi hermana, usted constantemente también da el consejo bíblico, para ir ya redondeando. Quiero dejarlo yo con estos textos, ¿verdad? Aquí en Efesios, Pablo dice aquí en el capítulo 4, versos 22 al 27. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados, dice el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, dice, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis, dice, lugar, dice el diablo. Si bien es cierto, nosotros venimos de un mundo en la cual vivíamos, ¿verdad?, carnalmente, lo que el Señor nos dice, bueno, y ya está bueno, despójate de ese viejo hombre que ya está viciado, ¿verdad?, con el engaño del mundo, y lo que nos invita el Señor es a renovarnos espiritualmente, ¿dónde? En nuestras mentes. Tiene que ver todo esto con un principio mental de conocimiento. Y vestidos entonces del nuevo hombre, que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjese que cuando uno lee esta parte del texto, nos está trasladando inmediatamente, hermanos, al principio y al Génesis. Cuando el Señor hizo al hombre, nos creó, ¿verdad? Dice que nos hizo Dios, ¿verdad?, para actuar en justicia y en santidad según la verdad. Así fue hecho Adán y Eva, para que fueran justos, para que fueran santos, sobre la base de la verdad que le entregaba el Padre. Por eso que esa es la esencia de la creación. Y por eso que eso es lo que tiene que ver con nuestra renovación espiritual, que es regresar al principio. Retomemos lo que vivimos, ¿verdad?, como creación de Dios al principio. Pues, por lo tanto, dice, desechará mentira. Habla la verdad, cada uno con su prójimo, porque siempre somos los miembros los unos de los otros, todos nos cuidamos. Por eso que es necesario, ¿verdad? Si te enojas, que no se ponga el sol sobre tu enojo, ni deis, dice, lugar al diablo. Es decir, ¿verdad? Los iracundos habremos carne especial para Satanás. Si no somos capaces de controlar nuestro carácter, nuestro genio en las cosas espirituales. Por eso que también Pablo, ¿no es cierto?, en este último texto, ahí en Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12, dice, entonces vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, nuestra lucha no es contra la economía, ni contra, hablemos que sube todos los días, hablemos en la benzina, la verdad que hablemos que la política está cada vez mal, que no hay seguridad. Esa no es nuestra lucha. Si bien es cierto, nos afecta como ciudadanos, por supuesto que sí. Deseamos quizás que nuestros gobernantes hagan bien su papel, pero esa no es nuestra lucha. Nuestra lucha no tiene que ver con la política, nuestra lucha no tiene que ver con el poder. Tenemos una lucha mucho más frontal y salvaje, que tiene que ver, ¿verdad?, contra las huestes espirituales de maldad, contra Satanás y todo su ejército, es con el cual usted y yo estamos luchando todos los días mientras estemos en este mundo. Por eso que dice vestidos de toda la armadura de Dios. Hay que ponerse ese traje, hay que ponerse esa armadura espiritual para poder resistir con firmezas las acechanzas de este enemigo que es Satanás.
cuando uno empieza a profundizar, ¿no es cierto? Dice que no tenemos una lucha contra sangre y carne, o sea, no con nada físico, sino contra todas las huestes espirituales de maldad. Qué tremenda lucha. Por eso es que hay que conocer al enemigo. Por eso es que me tengo que conocer yo mismo. Por eso es que de alguna otra manera, ¿verdad? Me tengo que preocupar qué pasa también en la iglesia. ¿Estamos fortalecidos? ¿Estamos preparados para poder enfrentar un ciclón espiritual? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos y es una responsabilidad, ¿verdad?, que tenemos todos como cristianos. ¿Cuántos ciclones usted ha vivido espiritualmente hablando? Yo he vivido varios y créame que cada vez que pasa un ciclón, quedan víctimas en el camino. Y eso, hablemos, es terrible, eso es doloroso, porque quiere decir entonces que de alguna u otra manera Satanás logra un objetivo. Por eso es que hay que conocer a nuestro enemigo. Por eso es que no hay que confiarnos en que no, si Satanás, sí, mira, sí, yo conozco esto, no, mira, si yo lo tengo controlado. No, nadie puede controlar al enemigo. Hay que estar atentos y hay que estar siempre, ¿verdad?, actuando prudentemente. Y si necesitamos ayuda, habrán siempre hermanos y hermanitas que podrán apoyarnos en la toma de decisiones. La idea es que ojalá lleguemos a la gloria del Señor. Que Dios bendiga su palabra. Gracias, mis hermanos, por su tiempo y por su atención. Hermano Ernest. Gracias, hermanito. Muchísimas gracias. Ha sido, la verdad es que un tema interesantísimo desde el punto de vista y de la perspectiva de la que tenemos que tener todos que mantener la información acerca de las jugadas que está realizando el enemigo. Y en este caso, obviamente, el enemigo es Satanás, el diablo. Me acordaba justamente yo de una frase, que no es una frase bíblica, pero yo desde cierta perspectiva le encuentro mucho sentido, que es mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. En el sentido de que mantengas siempre a tu vista, al alcance de tu vista, las jugadas que va a realizar tu enemigo porque las está haciendo con el propósito de destruirte. ¿Bien? Esa es una frase de don Corleone de la película El Padrino. Bueno, pero me parece muy interesante en ese sentido. Muchas gracias, hermanito. Gracias por hacernos recordar que tenemos que tener siempre presente cuáles son las jugadas que va a realizar el diablo para poder destruirnos, para poder llevarnos al error. Y eso lo está haciendo siempre contra aquellos que estamos de parte del Señor. Vamos a tener una oración entonces a nuestro Padre Celestial y después vamos a ir a las novedades que están ahí en Facebook Live con nuestro hermano Néstor Sánchez. Quería pedirle a nuestro hermano, ¿a quién le pido ahora? Nuestro hermano Jorge, hermanito Jorge, ¿cómo está usted? Que Dios le bendiga. A ver si Bien, puede guiarnos hermanito, también. acá estamos. Claro que sí, cómo no. Bueno, si pudiera guiar una oración, por favor, hermano. Vamos a orar entonces. Padre Santo, justo Padre, a usted vamos para agradecerle, Padre, porque nos ha permitido escuchar esta hermosa lección que nos ha traído el hermano Javier de Neira, en lo cual nos enseña a estar atentos a las jugadas que hace Satanás, que siempre está como león urgente, rugiente detrás de todos sus hijos. Le damos gracias por ello, Padre, y le pedimos que usted siempre nos derrame sus bendiciones y nos dé la fortaleza necesaria para poder vencer estas tentaciones que nos pone en el camino Satanás, Padre amado. Gracias por ello, Padre. Gracias por sus bendiciones. Oramos siempre por los hermanos que están mal de salud, Padre amado. Oramos por los hermanos que tienen algún problema, alguna angustia, alguna necesidad, su providencia divina, para que ellos puedan solucionar sus problemas y andar el camino de bien siempre en ese transitar que tenemos hacia llegar a usted, si usted nos permite y si nuestra fortaleza nos lleva y si nuestra esperanza siempre está abrigada por nosotros, a estar a un lado de su Dios. Por ello le damos gracias, Padre. Permítame, Padre, antes de finalizar esta oración, pedirle y agradecerle por que el día de mañana esta plataforma cumple 4 años
al servicio de usted, Padre amado, al servicio de todos aquellos que buscamos ansioso llegar a esta hora para escuchar una porción de su santa palabra, para aprender una porción de su santa palabra. Agradecerle, Padre, y bendiciones para todos los hermanos que conducen ello, porque ellos es un sacrificio enorme, Padre amado. Ellos nos ilustran, ellos nos da esperanza, ellos nos abrigan y ellos nos hermanan con inmenso amor con todos los hermanos que estamos lejos. Por ello, Padre, permítame usted agradecerle y derrame usted sus bendiciones para que ellos extiendan más y mucho más. Gracias le damos, Padre, por todas las bendiciones que nos da. Gracias porque está con nosotros. Gracias, Padre. En nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Jorge, por haber estudiado esta oración. Hermano Néstor, adelante usted. Muy bien, buenas noches a todas y todos los hermanos. Voy a leer quienes estuvieron aquí escuchando esta hermosa lección que nos trajo el hermano Oscar, la hermana Alicia Zamora, Juliana Lamas, Adelaida Morales, Maribel Cris, Seila Olinda Soto, Isabel Ramos, Richard Rosson, Enrique Aquino, Hugo Gorma Soto, Hernán Castellano González, Sergio Pino González, Vanessa Vegaraya, Susi Sucie y Erinelsa Velázquez. Todos ellos estuvieron escuchando ahí, o algunos completos, otros un poco menos, pero todos atentos a esta muy buena lección que nos trajo el hermano Oscar y le damos las gracias por haberlo hecho. A ver, tenemos aquí algún mensaje. Sí, dice, a ver, Sergio Pino dice, bendiciones hermanos, me he desocupado tarde hoy. Luego dice Alicia Zamora, muchas gracias hermano Oscar, debemos estar velando en oración siempre tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos los presentes en este estudio. Y Erinelsa Velázquez dice, buen tema, amén. Eso es lo que tenemos hoy día. Pueden ustedes volver a escucharlo ahí en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, dejar sus impresiones y sus suscripciones si gustan. Eso tenemos, hermano Ernest. Muchísimas gracias, hermano Néstor. Vamos a pasar entonces a los comentarios. Justo viene llegando un mensajito aquí. ¿De quién? Rosalvina Zúñiga. Pues, permítame leer el mensajito para que todos sepan que lo leímos. Dice, buenas noches para todos. Muy agradecida por esta enseñanza. Gracias. Gracias a usted por estar aquí. Bueno, pasamos a los comentarios, queridos hermanos. ¿Alguien desea decir, comentar algo? Yo quiero decir para empezar que a veces yo he escuchado que hay hermanos que dicen, yo no tengo nada que ver con el diablo, yo no quiero saber nada del diablo. Y a veces puede llegar a interpretarse también, incluso entre el común de las personas, como como una especie de tema tabullo. No hablar del diablo, de Satanás, no mencionarlo ni nada por el estilo. Y yo creo que está bien hablar de él, mencionarlo, porque está maquinando siempre él cosas eh, contra el pueblo del Señor. Siempre está maquinando, siempre está buscando la manera, la fórmula y, digamos, el plan perverso para poder hacer caer al pueblo de Dios, porque a los demás ya los tiene, están en su bolsillo. A lo que falta es a nosotros, pero nosotros no tenemos que darle pie para que eso suceda. ¿Alguien desea comentar algo? ¿Hable ahora Hermano o calle Ernest, para siempre? Hermanito, a adelante. ver, una consulta, hermano Oscar. Ahí está, Hermano Oscar, hermanito. es decir, cuando hablamos de lo que dice primera de Juan 2:16, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la hora de la gloria, ahí lo que siempre hay un punto de más discusión es la palabra deseos y cuando se refiere a la carne. Porque yo recuerdo que hace mucho tiempo se conversaba y preguntaba, pero yo puedo desear tener un buen trabajo, yo puedo desear ganar una platita, claro, para vivir, para tener un buen trabajo. Pero ahí lo que yo entiendo, hermano Oscar, es que los deseos de la carne se refieren a lo que dice Gálatas 5:16-26, que son los aspectos que se oponen al espíritu, ¿vale? Es decir, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, iniquidades, pleitos, celos y todo lo que, hermano, que dice Gálatas, y debo entenderlo así,
Porque hay deseos naturales que no se oponen al espíritu, como le mencionaba, el deseo de tener un buen trabajo o el deseo de ganar un dinerito para vivir, ¿no? Eso me gustaría aclarar. Y después lo otro es que a veces se confunde el término deseo con el término codicia, ¿no? Obviamente que codicia es la expresión máxima de un deseo, ¿no? Y generalmente no existe espiritualmente codicia, sino carnalmente, ¿no? Codiciar no es desear, nace del deseo, pero no es el deseo, es el extremo de un deseo que codicia. La Biblia dice, no codiciarás, no codiciarás ello, ¿no? Entonces hay dos cositas que, si usted me entiende la pregunta, no, con todo cariño, me gustaría que me alcancen los datos, algo. Bueno, la verdad es que lo que habla primero de Juan habla del deseo desenfrenado, carnal, hablemos, y que no busca el bien espiritual. Si bien es cierto, yo concuerdo con usted, el desear, hablemos, el concepto de deseo por sí solo, no es malo mientras no vaya en contra, ¿verdad?, de los principios espirituales, ¿cierto? Por ejemplo, si a mí me ofrecen un trabajo que yo tengo que trabajar todos los domingos, por ejemplo, ¿eso es bueno o es malo? Entonces, si me va a sacar de cumplir con los mandamientos, ¿verdad? Que el Señor me pide que yo me reúna cada primer día de la semana, entonces ese deseo se transforma en un deseo negativo, ¿verdad? Porque yo estoy prefiriendo la parte carnal por sobre la espiritual. Entonces, los deseos desenfrenados, tal y cual como usted citó ahí en Gálatas, son todos aquellos deseos que van velando, ¿verdad? Y tributando a lo carnal por sobre lo espiritual. Por eso que en el caso de Juan va a estar asociado, ¿verdad? Los deseos de la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, ¿te das cuenta? Que tiene que ver básicamente con lo carnal, con lo material y no con lo espiritual. Y la codicia, hablemos claro, la codicia es el deseo desenfrenado de nunca estar conforme con lo que uno tiene. Siempre desea más y más y más, ¿verdad? Ya sea riqueza, ya sea poder, ¿verdad? Bienes materiales. Y cuando uno es codicioso, entonces, ¿verdad? No piensa en cosas espirituales, sino en cómo acaparar más cosas. Entonces, el concepto deseo, en el caso de Primera de Juan, se entiende, y algunas definiciones lo entiende como el deseo desenfrenado de cosas materiales por sobre las espirituales. Esa es la parte negativa del deseo. Ahora también está el deseo positivo. El deseo de llegar al cielo, por ejemplo, ¿es malo o bueno? Ah, Es bueno, hay que desearlo, ¿no es cierto? El deseo de es amar a buenazo, Cristo, ¿te el das cuenta? mejor. Entonces, es un deseo, es algo que uno nace, pero cuando yo llevo eso mismo a la parte negativa y me olvido de Cristo, entonces es un deseo negativo y un deseo, hablemos, extremo que me puede llevar a la perdición. Ok, hermano, muchas gracias por la aclaración. De nada, Gracias. hermanito. Muchas gracias, hermano. Seguramente el hermano Néstor va a citar Filipenses 1:23. Adelante, hermano Néstor. No, lo que quiero decir es que la palabra concupiscencia tiene tres formas de aplicarse en la Biblia. Una es la forma negativa, que son, como citaban ustedes, los deseos de la carne, ¿ya? Que son deseos pecaminosos. Otra es el deseo positivo. Por ejemplo, capítulo 2 del libro de Primera de Pedro, verso 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, hablando de la palabra de Dios, ¿ya? Y hay Correcto. otros deseo que es neutro en el griego actual, ¿ya? Entonces, pero, y siempre el texto va a determinar qué clase de deseo es, ¿ya? Aquí, por ejemplo, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y ese es un buen deseo, Ujú. ¿ya? Hay mucho, no sé, él estaba citando un texto allí, pero hay muchos textos que hablan de los malos deseos, de los deseos de la carne, por ejemplo. Hay un texto que está en Efesios capítulo 2, verso 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí la palabra concupiscencia entonces se aplica a deseo, pero un deseo que no es un buen deseo. Ujú. Ujú. Entonces, el texto determina, y el texto y su contexto determinan qué tipo de deseo es. Eso nada más. Gracias.
Ok, gracias, hermano. Sí, por supuesto. La verdad es que sí, está todo muy claro. Y estaba hablando yo de Filipenses capítulo 1, verso 23, que dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir a estar con Cristo. Ese es un buen deseo, un mal deseo. Un buen deseo, Bueno, ¿cierto? Claro que sí. Lo cual es muchísimo mejor, dice el apóstol Pablo, dice a los filipenses, ¿cierto? Entonces, justamente está claro lo que dice el hermano Oscar, está claro lo que dice el hermano Néstor. El contexto determina, digamos, si es un buen deseo o si es un mal deseo. Ujú. Bien, ¿alguien Así más? es. hermana Dori no ha hablado, pues. No, pero hermana Dori, la estamos echando de menos ya. Es un clásico eso. Manito, estaba escuchando las explicaciones que estaba dando el hermano Osquitar, usted también, y las preguntas del hermano Jorge. Ahí aprendiendo más. Sí, agradecida con Dios y con el hermano Oscar por ese hermoso estudio que nos ha traído, donde nos recuerda pues que tenemos que estar de la mano del Señor, porque Satanás anda como león rugiente para hacernos caer, pero si estamos velando siempre y estando en oración, yo creo que Satanás lo corremos. Así que sí, hermano, muy buena su meditación, me ha gustado mucho, nos ha dado buen consejo. Que Dios me lo bendiga, hermanito Oscar. Gracias, hermanita, por traernos su comentario. Muchas gracias. Hermanito ¿Alguien más? Oscar, sí, yo. Hermanito Hermanita Oscar, Melissa, muchas ¿cómo está? gracias. Sí, Adelante. muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Oscar. Muy buen mensaje. No debemos ignorar las ¿cuál? La del diablo, Las maquinaciones. las maquinaciones del diablo. Y la única forma de no ignorarlas es nosotros cada día con la palabra de Dios para salir y enfrentar el mundo con todos los problemas y seguir siendo cristianos cabales. Gracias, hermano Oscar. De nada, Saludos mi a todos. hermanita. Bendiciones. Muy bien, hermanos queridos. Se nos acabó el tiempo hace unos 10 minutos atrás, pero estamos muy contentos, muy gozosos por estar aquí compartiendo con todos ustedes. Gracias a nuestro hermano Oscar nuevamente por traernos un tema tan interesante como este el día de hoy. Vamos a dejarlo hasta aquí, esperando que Dios nos permita vivir un día más de vida, para que de esta manera entonces podamos juntarnos el día de mañana. Mañana día ya jueves, nos pasa rápido el tiempo muchas veces. Mañana jueves entonces a la misma hora, 20 horas, hora de Chile. Por favor, revise su horario local y la diferencia horaria. Así que nos juntaremos mañana, Dios mediante. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Cuídense mucho, que tengan una buena noche, que descansen y hasta mañana, si Dios permite. Muchas gracias, Hasta Chao, mis hermanos. mañana. hermanos. Gracias a todos. Mucho, mi Hasta hermano, Dios los mañana, hermano, bendiga. hermanos. gracias por la buena lección. Chao, hermanito. Gracias a todos. Hasta luego. Hermano Pedro, Cuídense. buenas Gracias, noches. hermano Oscar. Chao, chao, hermanito. Gracias a Chao, todos. Teresita. Hermano Bendiciones, Néstor, mañana reparta Chao, chao. torta. 4 años. bendiciones para todos. Que Dios los Amén. tengan una Herma- feliz. Igualmente, hermana Doris, hermana María Victoria, buenas noches. Cristian Jara, te llamé en la mañana, no me contestaste. Te Vi la necesitaba. llamada hace poco, Ah, porque no sé por qué, hubieron varias llamadas, pero se fue como corriendo para abajo. hay que llamarte un año antes para que, para que nos concentremos ahí. Pues sí, pues estaba buscándote para la predicación. Ya. Pero Sí, ahí, no sé si tenéis tiempo la próxima semana. A ver, sí, obviamente que sí. déjame, aprovechemos inmediatamente para hacer contrato. A ver. Déjame ver aquí, aquí está. El pago lo vemos en interno, sí. Ah, Sí, El pago lo vemos por interno. una ofrenda especial. Claro. mira, tengo el 19, 20 y 21 de, de junio. Es miércoles, jueves y viernes. El miércoles Bueno, el miércoles me te queda queda de día. Sí, me ya, queda súper bien. Cristian Jara, ya, el miércoles, y luego le ponemos confirmado, y ahora le Veo a la ponemos, hermana María Victoria ahí y me da frío porque la veo tan abrigada. Y sí, nosotros con polera acá.
Es que ahí Sí, debe estar el nosotros, agua, ahí en la orilla del mar. me Ya, imagino. Cristian, Ya, pues, confirmado. Al día listo. miércoles Gracias. 19. El hermano Río igual está obligado ahí. Uy, uy, uy. Sí, Más ya, obligado que hijo único. que estén bien. Chao, chao. Ya, Chao, ahí nos vamos. Chao, chao, chao. Carlitos. A todos. Nos Chao, vemos. chao. Chao, hermana. Buenas noches. Hermana Nubia, buenas noches.